Hablar de los crímenes de Andrei Chikatilo es adentrarse en una historia estremecedora pero real. La manera en que actuó, cuánto tiempo pasó sin ser detenido, y cómo finalmente fue atrapado, son hechos que hasta hoy siguen generando asombro. Andrei Romanovich Chikatilo nació el 16 de octubre de 1936 en el pequeño pueblo de Yabluchne, en lo que entonces era la República Socialista Soviética de Ucrania. Su infancia fue dura, creció en un contexto marcado por la escasez, la guerra y el hambre. Su madre sufrió dificultades para amamantarlo, lo que, según algunos psicólogos, pudo haber influido en su desarrollo emocional. Años después, Chikatilo hablaba de cómo la falta de alimento y las privaciones de su infancia marcaron su relación con el cuerpo, la carne y la necesidad de control. Estas experiencias tempranas sentaron, sin duda, una base psicológica compleja, aunque no explican por sí solas lo que vendría después. Tras cumplir el servicio militar, Andrei estudió literatura y trabajó como profesor y vendedor, un empleo que lo llevó a relacionarse con diversas personas y comunidades. Se casó y tuvo hijos. Nadie que lo conociera de manera superficial podría imaginar lo que estaba gestándose detrás de una apariencia aparentemente normal. Su primer asesinato confirmado fue en 1978, cuando mató a una niña en su propia ciudad. No actuó de manera inmediata ni constante, y durante los primeros años sus crímenes fueron esporádicos. Hasta principios de la década de los 80, las víctimas de Chikatilo eran en su mayoría niños y mujeres jóvenes, personas vulnerables que encontraba en estaciones de tren, zonas rurales o espacios públicos, siempre alejados de grandes aglomeraciones. Su modo de operación era brutal, atacaba, mutilaba y, en muchos casos, cometía actos de gran violencia sexual, antes o después de la muerte de sus víctimas. Cuando comenzaron a aparecer casos de mujeres y niños desaparecidos o encontrados asesinados con patrones similares, muchos investigadores iniciales no relacionaron los hechos entre sí. Parte de la cultura oficial de silencio y de negar la existencia de problemas sociales complejos, dificultó las investigaciones tempranas y permitió que Chikatilo siguiera actuando durante años sin ser identificado. A medida que el tiempo avanzaba, y los casos se multiplicaban, la policía empezó a hablar de un posible asesino en serie. Las similitudes en los patrones llamaron la atención. A pesar de ello, las autoridades tardaron en conectar correctamente los casos, en parte por la falta de recursos, en parte por errores de procedimiento y en parte por prejuicios sociales que no encajaban con la idea de un asesino en serie en la Unión Soviética. Chikatilo se movía mucho por zonas rurales entre las regiones de Rostov, Voronezh y otras áreas del sur. Su aspecto físico, su trabajo aparentemente común y la falta de antecedentes violentos facilitan entender por qué no fue sospechoso durante tanto tiempo. Además, los métodos de investigación y forenses de la época eran extremadamente limitados comparados con lo que hoy consideramos básico. Ropa de víctimas, rastros biológicos o perfiles psicológicos no se manejaban con la misma precisión ni sistematización que en países occidentales. Entre el 78 y 1990 se le atribuyen al menos 52 asesinatos, aunque algunas estimaciones hablan de más. Las víctimas eran mayoritariamente jóvenes y vulnerables. La manera en que atacaba variaba ligeramente entre cada crimen, pero siempre había un patrón de violencia extrema, manipulación de los cuerpos y desplazamientos entre zonas boscosas o campos. El punto de quiebre en la investigación llegó, paradójicamente, tras un arresto que no estaba relacionado directamente con asesinato. En 1984, Chikatilo fue arrestado por exhibicionismo y conducta sexual inapropiada en presencia de menores. Fue juzgado y condenado, pero no por homicidio. Pasó un tiempo en prisión, y tras cumplir su condena, fue liberado, pero ya estaba en el radar de las autoridades como una persona con antecedentes de conducta sexual anómala. A pesar de eso, entonces no se le vinculó con los crímenes más graves. A finales de los años 80, la policía empezó a conectar los asesinatos de mujeres y niños jóvenes en las regiones del sur, y se creó una unidad especial de investigación para perseguir a lo que ya empezaban a llamar el carnicero de Rostov. Se elaboraron perfiles psicológicos, se cruzaron datos de desapariciones, y se reunieron testigos que describían a un hombre sospechoso que se acercaba a posibles víctimas con excusas diversas. Uno de los mayores avances fue la decisión de organizar operativos encubiertos en las zonas donde se sospechaba que el asesino actuaba, especialmente en estaciones de tren y lugares de tránsito. Chikatilo frecuentaba esas áreas porque sabía que allí encontraba jóvenes y niños que viajaban solos o con poca vigilancia. Los operativos incluyeron a policías vestidos de civil que se hacían pasar por viajeros, esperando identificar sospechosos. Finalmente,
En noviembre de 1990, la policía detuvo a Andrei Chikatilo. No fue por un homicidio directo descubierto en el momento, sino porque las fuerzas policiales estaban realizando controles en el área, cuando un hombre les llamó la atención por su comportamiento extraño cerca de una estación de tren. Fue arrestado por conducta sospechosa, y tras el arresto se llevaron a cabo interrogatorios e investigaciones más profundas. Cuando revisaron sus pertenencias y su vehículo, hallaron objetos que lo ligaban a varias de las escenas del crimen, incluida ropa ensangrentada, herramientas y objetos personales de víctimas. Además, bajo interrogatorio y confrontado con pruebas forenses, Chikatilo confesó más de 50 asesinatos, detallando modus operandi, localizaciones y circunstancias de cada crimen. Las confesiones, unidas a la evidencia recogida, consolidaron el caso contra él. El juicio fue uno de los más grandes y mediáticos en la historia criminal de la Unión Soviética. Chikatilo fue declarado culpable de múltiples cargos de asesinato, mutilación y violación. Era imposible separar lo que había hecho de una descripción objetiva de horror, su violencia, la vulnerabilidad de sus víctimas y la prolongación de su carrera criminal durante más de una década lo convertían en un caso extremo. La corte lo sentenció a pena de muerte. Su ejecución se llevó a cabo por fusilamiento. Tras su muerte, el caso de Chikatilo no desapareció de la memoria colectiva. Se convirtió en objeto de estudios criminológicos y psicológicos sobre cómo un individuo puede cometer atrocidades tan prolongadas y cómo fallos en los sistemas de investigación pueden permitir que eso suceda. En las décadas siguientes, se analizaron no solo sus crímenes sino también los errores institucionales que permitieron que siguiera actuando durante tanto tiempo.